Estoy muy emocionada porque hoy vamos a pasar la frontera con Irán, así que hoy va a ser el primer día que yo me vista con los trajes y con las ropas típicas musulmanas. Significa que hoy voy a ser una yihadi. Así que me estoy preparando. Por arriba voy a ir bastante así, directamente. Pantalón, llevo este pantalón y bueno, ahora lo más importante es que me tengo que cubrir el pelo y me tengo que cubrir desde aquí hasta aquí con un kimono. Voy a recoger antes el camión y voy a revisar todos mis armarios para asegurarme de que no me queda ninguna cerveza, ninguna botella de vino o ningún tipo de alcohol, porque en Irán está completamente prohibido la entrada y el consumo de alcohol, y es bastante peligroso, quiero decir, porque bueno, yo como persona que no bebe normalmente pero bebe de vez en cuando, pues tengo alguna botella que no sé, esto es alcohol. Me acabo de levantar, esto no está bien. Tengo un vino de Capadocia que me quería beber, una botella de champán de hace, no sé, 50 años de Italia. Tengo alcohol que hice yo con unos amigos checos y seguramente tengo más cosas por aquí y por allá. Entonces creo que es importante que revise bien porque no quiero tener problemas en la frontera. Mira, ¿ves? Tengo un montón de cosas. Vodka de Polonia. Este vodka es una pasada, miradlo, ¿eh? Pues me da mucha pena, la verdad, porque a ver, yo no soy de beber mucho, no os vean, ¿sabes? No os voy a engañar, pero tengo algunos vinos aquí que había comprado. Por ejemplo, este es de Italia, de Nápoles, este es griego, este es de Mardín, este me lo trajeron unos amigos de Chile. Me da mucha rabia, la verdad. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, no me habías venido a decir buenos días. No es que beba muy a menudo, pero pues como me apetece una botella de vino, me apetece una botella de vino. Y ahora me da rabia tener que tirarla, la verdad. Bueno, en fin, que voy a hacer todas estas gestiones. ¡Ay, Sella no! ¿Sella? Mírala, se sienta encima de mí, vete. Voy a hacer todas estas gestiones, voy a preparar el pasaporte, los papeles de los perros. Es importante que hagáis certificado de perros. Es importante que tengáis la visa. Nosotros para hacer la visa la hemos hecho a través de una persona que nos ha ayudado de la agencia, ¿cómo se llama? Come to Persia. Come to Persia. El hombre se llama Ali. Hola Ali. Hola Ali. Y él nos ha ayudado a tramitar la visa. Nos ha costado 20 euros por visa, lo que encontramos bastante cool porque no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Os voy a dejar su contacto en la descripción porque la verdad es una persona súper amable que nos está ayudando muchísimo con todos los trámites de la visa de Irán y nos está ayudando también a descubrir un poco Irán y su cultura. Nos está dando mucha información, así que merece mucho la pena trabajar con él. Para hacer la visa la hemos tenido que recoger a una embajada iraní. Acordaros bien que aunque la hagáis online, tenéis que ir presencialmente a una embajada a recogerla, ¿vale? Tenéis 3 meses para recogerla y 45 días para entrar en el país. Nosotros hemos pedido directamente la visa de 45 días, que nos la han aceptado y yo pienso que es porque Ali nos ha ayudado. Así que si queréis estar más de un mes en Irán, pues yo os aconsejo que trabajéis con esta agencia, porque la verdad que nos ha sido muy fácil, no hemos tenido que hacer nada y 20 euros pues no te saca de pobre, la verdad. Pasaporte en vigor con más de 6 meses. Para los perros, pasaporte, vacuna de la rabia y certificado de salud. Nosotros este certificado de salud lo hicimos en un veterinario. Nos hicieron unas pruebas básicas a los perros y nos hicieron un papel. Nosotros lo que hemos hecho, porque bueno, no sabíamos cómo iba a ser la frontera, es traducirlo directamente al persa. Lo hemos hecho con Google Translate, o sea que no sabemos cómo habrá salido, pero lo tenemos en inglés y lo tenemos en persa, por si acaso. A ver, normalmente en la frontera nunca nos han puesto muchas pegas con los animales, pero bueno, como nunca se sabe es mejor tenerlo. Es lo que piden en los documentos oficiales, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no os queréis arriesgar a tener que daros la vuelta y volver a donde quiera que haya un veterinario, porque aquí, por ejemplo, en Irak no hay muchísimos, o sea, no os voy a engañar. En Erbil había, pero luego ya no hemos encontrado más, así, no hemos encontrado más. Cosas importantes, más cosas importantes. Acordaros que si sois hombres no podéis ir en short, ¿ok? Si sois mujeres es de verdad importantísimo que cumpláis con las órdenes que ellos dan, porque no se andan con tonterías, o sea, de verdad.
respetar su cultura. Ellos no quieren mujeres descubiertas, y es importante una cosa que no nos damos cuenta, es que no es solo el hijab, que es el pañuelito de la cabeza, es que cuando te pones una chaqueta, os la voy a enseñar ahora, no vale una chaqueta corta, o sea, la chaqueta, ¿vale? Tiene que ser una chaqueta que te cubra el trasero, o sea, tiene que ser así. No valen chaquetas que sean así, no les va a gustar. Sobre todo si tenéis que hacer trámites con la policía o con la embajada, no les va a gustar que la llevéis corta. Y si os para la policía por la calle, tampoco les va a gustar. Yo voy a ir así. Debajo voy a ir ligera porque hace calor y yo no estoy acostumbrada todavía. Para mí esto es un cambio muy fuerte porque a mí me gusta estar en pelotas todo el día. Yo soy de pantalón corto y el top más pequeño que exista. No porque me guste enseñar, sino porque tengo calor. Entonces no estoy acostumbrada a estar tapada y esto para mí va a ser muy difícil. Pero bueno, es lo que hay, tengo muchas ganas de ir a Irán, así que yo hago lo que sea por ir. El tema más importante si queréis entrar con un vehículo en Irán. Necesitáis el carnet de passage en douane. Este documento sería como un pasaporte para vuestro vehículo. Con esto se aseguran que vosotros no vais a vender vuestro vehículo dentro del país y que entráis en el país con vuestro vehículo y que luego salís con vuestro vehículo. En el caso de no hacerlo, perderíais la fianza que tenéis que dar para que os den este carné. Esta cuota, ¿vale? Esta fianza te la devuelven completamente al 100% cuando tú devuelves esto. Es importante guardarlo bien y no perderlo, porque si lo perdéis no os lo van a devolver. Me estaba recordando Nadine que es importante también que imprimáis vuestro certificado de vacunación. Nosotros tenemos un seguro de viajes que también hemos impreso por si acaso. Creo que si no tenéis, no sé si es obligatorio o no, pero si fuera obligatorio podéis pedir uno en la frontera. Y ahora sí, voy a acabar de recoger el camión. Estoy nerviosa, tío. Voy a acabar de recoger el camión y nos vamos a ir a... Esta me duele en el alma porque es tequila bueno y sé que no voy a encontrar nunca más. Me lo bebería ahora si no tuviera que conducir. Porque nadie me conduce nunca. Bueno, ya que no me voy a poder beber la botella de champán, por lo menos la abro, ¿no? Bueno, por nuestra entrada en Irán. ¡Flaquita! Nadie no ha querido ayudarme a buscar la basura y lo he recogido todo y mirar cómo la vida es maravillosa conmigo, porque cuando eres maravillosa con la vida te lo devuelve. Y la vida me ha regalado una sonrisa. ¡Ah! ¡La vida me ha regalado una sonrisa! Bueno, pues le hemos dado el alcohol que nos quedaba, que no queríamos tirar porque era una pena. Eran botellas nuevas. Se le hemos dado al chico del coche ahí. Y nosotros ya estamos libres de alcohol. Estamos preparados para ir a Irán. ¡Woo! ¿Se paga? Creo que no os lo he dicho ni enseñado en ningún vídeo, pero una de las cosas que más me molesta en Irak es esto. No sé si os habéis dado cuenta de lo que es un badén y lo odio. Y, o sea, básicamente hay todos los kilómetros. Da igual si hay un pueblo, si hay casas, si no hay nada. O sea, solo hay badenes para que no haya prisa y es horrible porque hace muchísimo daño a la suspensión de los vehículos. Y Patrick es mi bebé, ¿vale? Por favor, gobierno iraquí, quitar esos badenes. Son un asco. Son un asco. Estamos a las 5 kilómetros de la frontera, pero no tenemos internet aún más. Entonces, yo tengo un poquito de miedo porque estoy desconectado. ¿Y tú? ¿No te gusta cuando estás desconectado? No me gusta cuando no tengo mi vida, mi segunda cabeza. Segundo cerebro. Mi segundo cerebro. La frontera. Estoy aquí en la frontera, voy a dejar la cámara aquí abajo y vamos a ver qué pasa. Hello. I want to go to Iran. It's caravan. Caravana.
It's not It's not transport, caravan, house. España. ¿Dónde tengo que ir? Camino, transport. Transport. Salam alaikum. Germania. No, España. Ha? España. İspanya. Evet. Hadi İspanya. No, Franza. Franza. Ha? Franza. España, Franza. O Francia. Francia. Ne çibo yara? Ne Irán, el problema. Yaran bile çıkıyor. Evet, evet. O Frienta. Hülban. Ah. A partir de ahora Nadine y yo estamos casados, ¿verdad? Porque en estos países no se andan con tonterías. Creo que tenemos mucha suerte en Europa de la libertad que tenemos. Y viajando en países como aquí, y supongo que en Irán va a ser mucho peor, te das cuenta de que para algunas cosas Europa pues mola mucho y tenemos mucha suerte de... Pues muchas cosas. Muchas cosas, claro. Hay muchas que no, pero hay muchas que sí. Ah, cold. Ay, No sé qué. sepas. Es que son más majos que la peseta, de verdad, ¿eh? Voy a hacer la última gestión que me queda antes de entrar a la frontera, que es cambiar el dinero. Tengo esto que me ha sobrado de lo que me han dado antes, así que voy a cambiar a este señor tan simpático. Los billetes de Irán son súper raros y voy con fajos de billetes como si fuera una pimpa aquí. ¡Vamos! Bueno, venga, ya os dejo hacer el tonto. Y vamos a ver si cruzamos esta frontera ya, porque llevamos aquí ya 2 horas, que parece que no, pero el tiempo pasa súper rápido. Voy a esconder los fajos de dinero aquí. Venga, ahora sí. Tengo que dar la vuelta. Vale, un poco. Más volante, bye. La verdad es que las fronteras están mal organizadas porque hemos llegado ya hasta donde teníamos que pasar para ir a Irán y nos han dicho que lo que nos hemos olvidado de hacer es tamponar el pasaporte, pero es que el tampón del pasaporte está en un edificio que está en el otro lado de donde estábamos. O sea, por favor, gente de las fronteras, si me veis, ¿vale? Organizarlo todo en línea, si pasas de uno a otro y de otro a uno. Hemos tenido que dar la vuelta con el camión 3 veces ya, es la 3.ª vez. O sea, está mal organizado, pero no solo aquí, por todas partes. Bueno, pues ya estamos listos con el tampón puesto en el pasaporte para salir. Solo nos queda llegar hasta Patrick, arrancar y rezar para que no nos manden a otro edificio. La verdad que yo pensaba que iba a tener más calor con el jihad, al final, pues no tanto, fíjate. Me va hasta gustar esto, yo creo. YouTube. Tenemos a este amigo que se ha subido con nosotros en la última frontera de Irak, que nos va a acompañar hasta la frontera, no tengo muy claro por qué, pero aquí está con nosotros ayudándonos. ¿Cómo te llamas? Name? ¿Mia? Name? ¿Mia? Sí, Nadim. Mia. ¿Mia? ¿Nadim? Mia Arsalan. Arsalan, nice to meet you. Arsalan. Bueno, pues ahí ya tenemos la frontera delante. Chicos, voy a apagar la cámara, me da bastante miedo esta frontera, no os voy a engañar, me da mucho respeto, ya estoy... ¿Aquí? A ver, que me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Madrecita de Dios. Son las 12:30 de la noche y acabo de llegar a mi primer spot en Irán, después de pasar como, no sé, 9 horas en la frontera. No tengo fuerzas ni para hablaros. O sea, ya os lo cuento mañana cuando me levante, porque de verdad que es para contarlo. Bueno, he dormido bastante bien. La verdad que este sitio donde nos hemos aparcado es muy tranquilo y menos mal, porque después del día ajetreado de ayer necesitaba descansar. Bueno, por la frontera de ayer, o sea, yo sabía que iba a ser una frontera complicada y que iba a ser dura. Ya os lo dije ayer, pero mis expectativas de verdad iban muy por lo bajo. De verdad que he pasado muchas fronteras con el camión y es la primera que encuentro tan brutal. Cuando llegamos allí, después del follón en la frontera de Irak, lo primero, alucinaron viendo a una mujer conducir un camión. Después nos separaron a Nadine y a mí. A Nadine se lo llevaron a un sitio, yo me quedé con el camión porque querían registrarlo. Entré con 3 personas, la primera el jefe y luego 2 otros que entraron conmigo.
aluciné porque el jefe era muy simpático y estos 2 otras personas que venían con él empezaron a hacer fotos del camión escondidas mía. Cosa que yo les pedí por favor que dejaran de hacer porque a mi camión es privado y que si no me preguntan, pues a mí no me hace gracia que hagan fotos escondidas. El jefe les echó la bronca, les mandó salir y empezó a registrar el camión conmigo. Yo creo que hasta ahora he tenido bastante suerte, que ninguna frontera ha tenido un registro gordo en el camión, que es bastante incómodo porque te sacan todo y luego para recoger, sobre todo que yo tengo muchísimas cosas aquí dentro, hubiera sido un follón. Él miró un poco por encima, la verdad que no entró mucho en detalle, pero sí que abrió casi todas las puertas que podía o que veía. Pienso que también por curiosidad, por saber qué era, qué tenía, qué. Yo creo que aquí no hay mucha gente que viene en camión o en caravana, entonces pues ellos también son bastante curiosos de ver, bueno, cómo vivimos aquí. Después de esta parte, que duró como una media hora, más o menos, 40 minutos, nos llevaron a la parte un poco más burocrática, donde dejamos nuestro pasaporte y nos pidieron los papeles tanto del camión como los nuestros. Durante esta espera, mientras miraban y comprobaban nuestro pasaporte, nuestro nombre, etcétera, la visa, nos dijeron que íbamos a tener una entrevista. La entrevista fue a través de Google Translate, lo que a mí me dio bastante miedo y respeto porque nunca sabes cómo esto puede traducir. Entonces basta que digas algo bastante elaborado, que el coso no traduzca bien y te puedes buscar un follón. Así que bueno, midiendo las palabras que decíamos cada segundo porque bueno, no sabías cómo podían ser interpretadas, ¿no? Más que una entrevista fue un interrogatorio. Comenzaron por preguntarnos dónde habíamos estado. Cuando descubrieron que veníamos de Turquía y de Irak, les sorprendió que habíamos estado haciendo un mes en Irak, porque no fue tránsito. Estuvimos el mes entero de nuestra visa y a ellos pues no entendían qué habíamos estado haciendo allí. Para ellos Irak es un país donde son enemigos y es la guerra, sobre todo el Kurdistán. Entonces no entendían que 2 turistas estaban haciendo ahí con su camión y sus perras. Nosotros les explicamos que hemos estado visitando toda la parte de Kurdistán, que nos ha encantado, que bueno, que hemos encontrado con gente. Claro, decir la palabra hemos encontrado gente les hizo explotar la cabeza. Significa que nos pidieron que sacáramos nuestro teléfono, nos pidieron que enseñáramos todas nuestras fotos del teléfono, nuestras conversaciones de WhatsApp. Él buscó el prefijo de Irak para ver cuántos contactos teníamos guardados en nuestro teléfono. Claro, nosotros tenemos gente porque hemos encontrado a Ali, hemos encontrado a Shaban, hemos encontrado a varias personas y tenemos su contacto en el caso de que pasara algo y por guardar el contacto porque les queremos mucho. Entonces hubo muchas preguntas de por qué conocíamos gente, qué habíamos estado haciendo con esta gente. Para ellos es como hemos estado hablando con terroristas, básicamente. Después de esta parte vino la parte de cuál es nuestra ocupación. En un momento a Nadine se le escapó, somos fotógrafos y videógrafos. Entonces ahí ya empezó otro drama nuevo. La verdad que si me lo hubieran preguntado a mí yo hubiera contestado igual, porque yo estoy acostumbrada a decir que yo hago vídeos. No pienso que esto va a malinterpretarse. Debido a todas las sanciones y a todos los problemas que este país tiene con el resto del mundo, una cámara o un micrófono aquí está muy mal visto. Entonces nos pidieron volver al camión, nos pidieron de sacar todo nuestro equipo fotográfico y videográfico. Sobre todo nos remarcaron mucho y nos preguntaron mucho si teníamos un dron. Yo sé que el dron aquí está prohibido, pero yo no tengo forma de enviarlo a ningún sitio. Así que mi dron está escondido. Yo sé que no lo voy a tocar mientras esté aquí, pero no podía enviarlo a ningún sitio, entonces el dron está aquí. Muchas preguntas, ¿tenéis un dron? ¿Tenéis un dron? ¿Tenéis un dron? Nosotros no. Yo les entendía decir que nos iban a meter a los rayos X. Entonces yo ahí empecé a tener un nudo en la garganta. Nos llevan de nuevo a la sala con nuestros ordenadores, nuestros discos duros, nuestra cámara, nuestro micrófono, nuestra GoPro, en fin, todo lo que tenemos con lo que podemos registrar. Ahí empiezan a mirar todas las fotos de la cámara, todas las fotos de mi disco duro, todas las fotos de mi ordenador, todas las fotos de la tablet. Como parte graciosa, empezaron a mirar las fotos y cayeron sobre las fotos en bikini. Tenía una serie de a lo mejor 20 fotos en bikini. El señor en pánico intentando pasarlas rápido porque claro, aquí no se ven mujeres en bikini. Entonces para él fue un momento un poco de vergüenza, para él supongo, de haberme visto sin mi velo y toda cubierta. En fin, después de haber mirado todas las fotos durante quizás otra hora, nos empezaron a preguntar sobre qué queríamos filmar y qué queríamos grabar y qué podíamos y qué no podíamos. Nos dejaron completamente claro de que no podíamos grabar ni policías, ni situaciones militares, ni hacer entrevistas con personas iraníes. Podemos grabar lo que nosotros queramos decir, pero no podemos tener entrevistas con otras personas que nos cuenten la situación de Irán. A este momento nos damos cuenta de que nos van a llevar a los rayos X. Dejan a Nadine en la sala, me llevan a mí a conducir el camión y nos llevaron a este escáner. Yo, claro,
solo quería llorar. Los 30 minutos que duró el tiempo del escáner, en los cuales yo estuve en una sala esperando sola mientras 5 personas miraban las imágenes, para mí fueron los 30 peores minutos de mi vida. Gracias a la estrella que tengo en el cielo vigilando que no me pase nunca nada en la vida, no lo encontraron. Y pasamos a la siguiente ronda de preguntas, que fue sobre Irán. ¿Qué venimos a hacer aquí? Si conocemos personas. Buscaron igualmente conversaciones en el móvil con gente iraní. La entrevista en sí duró unas, no sé, 3 horas y media, 4 quizás. Estuvimos en total alrededor de 9 horas en la frontera. Después de haber pasado estas 9 horas allí hablando con ellos, nos enteramos que ellos, básicamente, aparte de meterme por el dron en el radar, lo que buscan son armas. Porque para ellos, si venimos de Irak, es sinónimo de que nos han metido cosas en el camión, que nosotros estamos introduciendo cosas en el país y que, sobre todo, muchas armas entran de contrabando en esta frontera porque, por lo que nos han dicho y entendimos ayer, es la frontera más peligrosa del mundo. Nosotros no teníamos ni idea. Si no, quizás no hubiéramos hecho este trayecto y entrado por esta frontera, porque lo que nos han dicho es que es una frontera bastante conflictiva, en la que incluso hay conflictos armados de cuando en cuando. Y nosotros no teníamos absolutamente idea de que esto sucedía. Estamos dentro del país, no ha pasado nada, nos sellaron por primera vez nuestro carnet de pasaje y la verdad, al final, aunque estas 2 personas que nos entrevistaron daban miedo, no eran típica gente adorable que tienes ganas de hablar con ellos, no, eran gente con la que de verdad yo no hubiera nunca hablado quizás en mi vida. El resto de la gente en la frontera fue bastante simpática y bastante agradable con nosotros y nos trataron muy, muy bien. Gracias al universo estamos bien, todo ha salido bien y hemos pasado la frontera más peligrosa del mundo, sanos y salvos. Hemos llegado a este lugar donde vamos a estar aparcados un par de días para descansar, para tomar el fresco, porque sí, puedo decir algo que aunque siga haciendo bastante calor, porque son las 12 de la mañana, por la noche sentíamos el aire fresco y fue un lujo poder dormir sin un calor achicharrante. Así que nada, chicos, lo voy a dejar aquí, voy a disfrutar de mi día, que estamos aparcados en un lago y me quiero bañar por primera vez, aunque sea con mi velo. Y si os ha gustado el vídeo, si queréis apoyar el canal, podéis darle a like. Si tenéis alguna pregunta, sobre todo sobre la frontera, me lo podéis dejar en los comentarios. Y no olvidéis de suscribiros porque hoy empieza mi aventura en Irán. ¡Hasta luego!